Alerta en C5N, otra situación de violencia de género alarmante. Este es el caso de una abogada de Morón que sufrió un brutal ataque sexual por parte de un colega que deberá enfrentar un juicio por abuso. La víctima se llama Fiorella Muccioli, quien fue sometida en un consultorio pericial ubicado a metros de los tribunales de este distrito, donde trabajaba hace algunos años. Su agresor la amenazó de muerte y le dejó secuelas físicas y psicológicas. Tengo entendido que Fiorella ya había tenido otro episodio parecido, no de violencia, pero sí de maltrato, anteriormente a este suceso, pero con otra persona. El ataque sexual ocurrió en ese consultorio de ese perito. Ahí está la imagen de quien sería el acusado. La tenemos a Bárbara, por supuesto, aquí con la información exacta también. Temo no llegar con vida al juicio oral, dijo. Claro, el tema de poder es mediatizar este caso, más allá de que obviamente está bueno poder contarles qué está pasando para llevar siempre información a sus casas. En este caso, ella lo está pidiendo como un pedido de auxilio, ¿no? Porque no solo sufrió una agresión sexual, como bien dijiste, Ale, sino que además ella es constantemente hostigada y amenazada, intimidada por esta persona. Estamos hablando de Sebastián Pablo Moure, un abogado de los tribunales de Morón. El hecho que enseguida nos va a contar Fiorella ocurrió el 23 de noviembre del 2015, hace 3 años nada más. Sí, según lo que relata ella, es una situación escalofriante porque inclusive ella se encontraba con un corset, operada. Había tenido una operación de tórax y se encontraba con un corset, estaba operada, no podía ni levantar los brazos. Ella advierte sobre esta situación y a él no le importó. Y bueno, ahora vamos a entrar en detalles de qué fue lo que pasó. Ella, digamos, además de, como repetimos, además de la agresión sexual, ella lo denunció por haber violado más de 6 veces la restricción perimetral. La hacía a la casa de los padres. No sabemos si es él o es una persona que él manda. ¿Para qué? Para perpetrar amenazas. Para intimidarla, para que frene, para que pare porque el juicio comienza el 11 de junio, el 10 de junio, perdón, comienza el juicio oral. Entonces, para que ella desista del juicio, él le intimida, la amenaza, manda gente a la casa de los padres, a su casa. Ella se tuvo que mudar ya 3 veces del lugar para poder escaparse. Ella trabaja en los tribunales de Morón. Y se lo encuentra, la mira, se le ríe, digamos, es un hostigamiento constante. Además de la situación que pasó, de la situación de abuso y de violación que pasó, se lo tiene que encontrar porque él nunca lo detuvieron, no, se negó a las pericias que tenía que hacerse. Es una situación... Otra vez la justicia con los ojos vendados en un caso como estos. Otra vez no debemos dejar de asombrarnos porque todavía ocurre y mucho. Fiorella, gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias. Muy valiente de tu parte seguir enfrentando esta situación, poder mediatizarla y ver si podemos ayudarte un poco a darte un poco de seguridad, aunque a veces también es medio contradictorio, ¿no? Creemos que también la sobreexposición puede ser contraproducente, pero bueno, esperemos en este caso que colabore. ¿Cómo estás hoy? Con miedo. Si tengo que definirlo en 2 palabras, es con miedo. Por mí, por mi mamá, por mi papá, por mi familia entera. Estoy de pie porque desde que denuncié hasta hoy soy víctima, abogada en causa propia, paciente, porque continúo con los tratamientos, a pesar de que ya pasaron más de 3 años, continúo en tratamiento psicológico, psiquiátrico, tratamiento médico, por todas las secuelas que me ha dejado, que son permanentes. Y no lo digo yo, sino que lo dicen las mismas pericias que ya obran dentro de la causa. Causa que impulsé sola desde el momento que decidí denunciarlo, que fue apenas a horas de lo que me pasó. Y que me presenté sola, espontáneamente, en fiscalía. Esto ocurrió a
media cuadra de Ahora, Fiscalía de Morón. cuando la denuncia se hace en el mismo prácticamente instante, ¿no es que supuestamente se agilizaría la situación de investigación? Sí, pero él ya se había ido, digamos, se dio una cierta... No fue en el momento... Pero no, se podía periciar sobre el momento. Bueno, ¿te hicieron peritaje en el mismo momento? Tuve que esperar al otro día. Tuve que esperar al otro día porque no había médico. No había médico en el cuerpo médico forense de Castelar. Contanos, Fiorella, ¿cómo es tu relación? ¿Cómo arranca esta relación? Que lo conociste ese mismo día, Maure. ¿Cómo fue? Vos estabas trabajando para un perito... Para médico legista. Médico legista, que él te pide un expediente. Contanos esa situación, ¿cómo fue? Yo desde principio de año, del 2015, trabajaba en esa oficina, que está a cargo del doctor Denkiu, Roberto Pablo, que es médico legista hace 15 años de Morón y trabaja en el servicio penitenciario de Seiza como médico de detenidos. Y mi función era secretaria, recibir a los abogados, a los pacientes que venían a peritarse. Un trabajo que para una sola persona era muchísimo, entonces a mitad de año decidimos contratar a mi cuñada para que aliviane mi trabajo, por lo menos en procuración, y que yo me pueda dedicar a estar continuamente en la oficina. Habíamos puesto horarios para recibir gente después de las 12 del mediodía, que era cuando ya estábamos las dos dentro de la oficina, porque ya habíamos tenido un robo en esa oficina, un robo muy extraño por historias clínicas. Entonces, ese 23 de noviembre, este abogado, sin estar citado, llega a la oficina a las 11 de la mañana, con lo cual a mí me sorprendió, primero porque no era horario para recibir gente, segundo porque no estaba citado, tercero porque yo hacía 3 semanas que me había operado de una cirugía de tórax y no estaba ni siquiera ni vestida como tendría que estar vestida dentro de la oficina para atender gente. O sea, estaba de entrecasa, por así decirlo, haciendo trabajo interno, adelantando trabajo. ¿Vos conocías a este hombre que se te presentó? Nunca lo había visto. ¿Y por qué pasó? ¿Por qué lo dejaste pasar, digamos? Porque me nombró un abogado muy conocido de Morón, que no lo quiero nombrar porque, bueno, por un tema de la causa, pero este abogado tan conocido es, para que se den una idea, en el ambiente jurídico, en el ambiente judicial de Morón, es como nombrar al Maradona del derecho. O sea, entonces, cuando se presenta, lo atiendo por portero eléctrico, me dice que me tiene que entregar estudios médicos, era normal, había un círculo de 20, 22 abogados que sí eran conocidos por mí porque venían frecuentemente a la oficina a verlo al doctor, a hablar con él sobre pericias, sobre historias clínicas, hacíamos temas de autopsias también, o sea, temas complicados que llevaban mucho análisis. Entonces, me sorprendo, pero bajo y lo atiendo de la reja a recibirle un sobre papel madera. Supuestamente traía algo. Traía algo, y de un expediente, que de hecho ya consta también la copia del expediente. El expediente sí estaba ingresado en tu... El expediente yo lo tenía en préstamo. Y se ve que él habrá averiguado en tribunales de Morón que el expediente, según consta en un libro, lo tenía en préstamo yo. ¿Qué quiere decir en préstamo? En préstamo. Me lo he llevado para revisar. Claro, me lo llevé de tribunales para trabajar sobre el expediente, analizar historia clínica, causa penal, todo lo que sea de ese cliente. ¿Eso te da a pensar que la persona te venía siguiendo ya hace un tiempo? ¿Si tenía ese dato o si buscó ese dato? Tenía muchos datos. Tenía datos, por ejemplo, del horario, porque nadie se presentaba antes de las 12. Aparte, era muy normal que los abogados, cuando terminaban de hacer tribunales, era normal que caigan después de las 2 de la tarde. Cuando cierra tribunales, se acercaban a la oficina. Cuando él te quiere entregar este sobre, hasta allí, te entregaba el sobre y vos te ibas. ¿Por qué Claro, y él me dice, tenés el expediente en préstamo, ¿no? ¿Cómo le iba a mentir si realmente constaba en un libro que el expediente lo tenía yo? Entonces le digo, sí. ¿Me dejas pasar? ¿Me dejas subir a ver la pericia psicológica? ¿Qué porcentaje le dio la psicóloga? Entonces cuando ve mi reticencia a que ingrese, porque no lo conocía, nunca le había visto la cara, ahí me nombra. Me dice, yo trabajo para tal persona.
Me dice, Y aparte esa persona era muy amigo del médico. Y esa persona era muy amiga, claro. También, digo, no es solo el médico, el abogado reconocido dentro de Morón, sino que además te puso a vos en un compromiso, porque como era amigo de tu jefe, entonces sí, bueno, no iba a tener un problema con mi jefe si no lo dejaba entrar. Claro. Además, ahí no se te ocurrió llamar a tu jefe en el momento, un mensaje, decirle hay tal persona que necesita tal, bueno, sin ¿Cómo ahora te vas a imaginar? no te puedes imaginar. No te imaginas. Además, uno lo ve vestido como vestimos los abogados, por decir así, no sé, nos llevamos. Bueno, igual una eso también vestimenta. es un prejuicio que creemos las mujeres, que por determinada forma de vestirse o de parecer, el asesino, el femicida está vestido de cualquier manera. Yo me lo pregunté muchas veces por las preguntas clásicas que se hace una víctima, ¿no? De porque a mí, la culpa es mía, un montón de cosas así, y llegué a la conclusión de, a ver, yo me imaginaba que si algún día me hubiese pasado algo de esto iba a ser, no sé, en una parada de colectivo o sola saliendo de bailar, o me imaginaba que una situación como esta, el contexto no era dentro de una oficina que para mí era como mi casa, la oficina. Vos pasaba muchas horas vos ahí. En tu relato, cuando contás lo que te pasó, decís que al principio se pusieron a ver el expediente, era una persona amable, que te trató bien, y de repente cuando quedan solos, porque viene Micaela, la chica con la que vos trabajás, te pide unas cosas, la cuñada, y después, bueno, ella se va a hacer unos trámites, quedan de nuevamente solos, ¿y qué pasa ahí? Bueno, yo, después de tenerlo 40, 45 minutos hablando sobre el expediente y con el expediente, escritorio de por medio, le explico que los estudios que me trajo no tenían ninguna relación con lo que había evaluado el perito médico de las lesiones de su cliente. Se enoja y me dice, a mí me hacen la pericia igual porque yo esto lo llevo a sentencia, a mí me... Digo, bueno... renegué intentando explicarle que el porqué de la importancia, busco la ficha de esa revisación del 22 de junio que había venido su cliente, le explico amablemente, seguía en su postura, negativo. Entre medio de todo esto llega Micaela, que ahí fue cuando Micaela ingresa, se sorprende porque me ve reunida con un abogado, cosa que no era normal por el horario. Micaela aporta el dato de que la empleada de limpieza ya se había retirado a las 12 del mediodía. El edificio estaba vacío, no hay cámaras de seguridad, o sea, es la única oficina dentro de ese edificio. Entonces Micaela se sorprende y prepara su carpeta para procurar, me pide dinero para pagar impuestos de la oficina, impuestos personales del doctor Denkiu, y la dejo sola, 2 minutitos al menos, que tomo el ascensor hasta mi departamento en el 6º piso a buscar dinero para traérselo y que vaya a pagar los impuestos, porque en la oficina, después del robo que habíamos tenido, no manejábamos dinero. En ese interín, esta persona le hace una pregunta a mi cuñada, preguntándole quién era ella, qué vínculo tenía conmigo. Todo esto me entero después del ataque, ¿no? Porque Micaela ni se percató de que algo podía llegar a pasar. Una persona que inspiraba confianza, que no, nada raro. Entonces cuando Micaela me dice, bueno, me voy para hacer tribunales, le explico todo el trayecto, todos los juzgados donde tenía que ir, los impuestos a pagar y todo, me dice, ¿qué hacemos con la llave? Teníamos un solo juego de llaves. Y ahí es cuando le digo, llévatelas, Mica, cosa de que a mí me dejaba encerrada Micaela si se llevaba la llave. Llévatelas porque el doctor ya se va. Ni siquiera giró la silla, como para decir, bueno, sí, me levanto y me voy. ¿Y así todo le dejaste las llaves a Micaela? No, las llaves quedaron conmigo. Entonces, como vimos, nos miramos las dos y dijimos, bueno, no se va a ir, evidentemente no se va a ir. La acompañé a Micaela un piso por escalera, hasta abajo, se va Micaela a hacer procuración. Ahí es cuando empieza el ataque. Cuando yo vuelvo un piso por escalera, intento entrar y ya noto resistencia en la puerta para ingresar a la oficina. Y yo dije, bueno, soy yo que me confundí de llave. Entre mi casa y el departamento de la oficina, me confundí de llave. Y no, había presión del otro lado. Hasta no te estaba dejando ingresar. No me estaba dejando ingresar, hasta que cuando logro ingresar, me agarra del brazo y me mete con fuerza hacia adentro y le pego una patada a la puerta. Y escucho cuando caen las llaves que yo había puesto del lado de afuera. O sea, las llaves quedaron del lado de afuera. Y él cierra la puerta. Ahí empezó el calvario, que duró 45 minutos. Primero eran los golpes con la mano abierta, todo detrás de la puerta. Primero era con la mano abierta, después era con el puño cerrado. Su postura era esta, con los hombros hacia adelante, encorvado, y era no me mires, no me mires, no me mires. Yo, en un primer momento, pensé que era un robo.
Dije, bueno, lo mandó a alguien, viene por alguna historia clínica, viene de alguna compañía de seguros, no sé, me hacía la cabeza por cualquier Sobre todo cosa. porque no te dejaba ingresar al Claro, parecía que quería robar algún papel, tal algún cual. dato importante para él. Ya había notado él que plata en la oficina no había, porque me fui hasta mi departamento a buscar plata, así que yo decía, bueno, ¿qué querrá? Y enseguida levanté la vista a mirar los escritorios, a ver qué tenía, dónde estaban los celulares, a ver algo con lo cual pudiese defenderme. Pero la verdad es que, primero, a ver, ¿por qué no puse ningún tipo de defensa? Porque estaba operada. Y hacía 3 semanas estaba con los puntos en las mamas, que tenía una cirugía de 5 centímetros de cada lado, puntos internos y puntos externos. O sea, estaba en plena recuperación, yo no podía ni peinarme. Mi cuñada me peinaba, me bañaba, o sea, no podía levantar los brazos. Entonces mi postura todo el tiempo fue esta. Fue el cubrirme y tan solo con 2 dedos sostenía desde el cinturón, por así decirlo, desde las presillas del cinturón, sostenía el jean. Porque era una lucha constante de él zamarrearme a querer sacarme la ropa. Ahí es cuando me doy cuenta que esto no era un robo, y era un ataque. Y, a ver, cosas que a mí me daban más miedo y no podía oponer defensa de algún estilo más que decirle por favor basta, frená, pero mis palabras él no las escuchaba, él estaba en su película. Hay cosas que yo no olvido, el olor de sus manos, era un olor como a un químico, era un olor que yo nunca tuve contacto con las drogas, no tengo ni idea ni del olor que tiene la marihuana, pero la fiscal me dice que es muy probable que haya estado drogado con algo. Pero, a ver, pericias toxicológicas no le hicieron ninguna. Pero no olvido eso por haber tenido las manos tan cerca, por haberme asfixiado. ¿Qué tipo de marcas te periciaron después? Sí. Y me periciaron y, bueno, constataron las lesiones en las mamas, porque me abrió las cicatrices de ambas mamas. Cuando me sentó en un momento, me sienta de cabeza en el inodoro y me ve desde arriba, ve que algo había, que era el corset ortopédico, algo había que con las gasas y todo, lo arranca y empieza a abrir las cicatrices. También intentando en ese mismo momento obligándome a practicarle sexo oral, a lo cual me negué. Pero bueno, entre las marcas que también quedaron es una cicatriz en el cuello del útero de un rasguñón que él me hizo con las manos. Me pidió en un momento fuertísimo para mí, me pidió que me agachara y que rece un Padre Nuestro en voz alta y que nombrara a mi mamá y a mi papá, porque de acá te vas en bolsa, flaca. De acá te vas en bolsa. Yo leí ese testimonio tuyo y es desgarrador. Y a mí me salvó este rosario que llevo conmigo de plata, que me aferré y le pedí tanto a Dios y dije, después de rezar ese Padre Nuestro, dije, Dios mío, si me tenés que llevar, llévame ahora. Que me mate ahora, pero basta. Ya está, porque mi cuerpo no resiste más. Era un golpe tras otro, llevarme a todos los escritorios. Yo tenía el pelo suelto y me lo enroscó todo y me dirigía de acá, me arrastraba con él un morral de cuero en el piso, con el pie lo llevaba y miraba todo el tiempo como diciendo, hay algo acá adentro, por si la situación se complicaba. La fiscal dice que podría tener una cámara, la verdad que desconozco. ¿Cómo me salvé? Esa es la gran pregunta, ¿cómo me salvé? ¿Por qué estoy acá sentada y no estoy adentro de una bolsa como tantas chicas? ¿Por qué no soy un femicidio más? Porque tuve un ángel que se llama Micaela, que fue mi cuñada, y volvió a los 45 minutos y tocó timbre, y tocaba timbre y habré escuchado 5, 6, 7 veces el timbre y no me dejaba ir a atender, hasta que le digo, es mi cuñada, me digo, es Micaela. Le digo, y me dice, hacela subir, invítala a la fiestita. Ese fue el único momento que yo me puse de pie, lo miré de frente y le dije, a mí matame, pero matame ahora, pero a mi cuñada no la hace subir. A mi cuñada no la hace subir, a ella no la vas a someter. Entonces yo creo que me vio tan decidida que me llevó del pelo hasta el portero eléctrico, que no se abría desde arriba, o sea, había que bajar y abrir con llave, y me dice, decile que espere.
decirle que espere. Y agarra de la cocina un cuchillo tramontina, que teníamos 3 tenedores y 3 cuchillos que había venido la señora de limpieza el viernes anterior. Y agarra y me lo pone en el cuello. Y yo, tratando de hacer pausas para que Micaela escuchara algo, que notara que mi voz estaba quebrada, que había alguien, logro decirle: Mica, espérame, estoy en una llamada con Ponto, que es abreviado el apellido de un abogado también muy famoso en Morón, con el cual yo discutía porque tiene una personalidad muy fuerte y se llevaba mal con el médico legista. Y ella te entendió en ese momento como que te Y entendió. dijo: Fiore, ningún problema, te espero abajo. Dice: te espero abajo, Fiore. Y yo por dentro decía: no, Mica, seguí insistiendo, por favor. Y al cortar, él notó que yo hacía mucho tiempo. Y cuando voy a cortar, ella escucha el insulto, que no sé si puedo decirlo. Podés decirlo. Dale, hija de puta, cortá. Y cuando me dice así, Micaela... Eso escucha Micaela. Lo escucha, Claro, y se volvió loca desde abajo, a los timbrazos. Fiore, ¿qué está pasando? Fiore, no está En sola. el primer piso, digo. te Primer escuchaba. piso, claro, y ventana a la calle. Entonces ahí eso fue lo que a él lo determinó a que se tenía que ir. Y me llevó donde empezó la escena. Me pidió que lo masturbara. Obviamente en el estado de shock que estaba, yo me tocaba las mamas, me supuraba todo, me golpea la nariz con la rodilla, me dice que era una pendeja, que no servía para nada, un montón de cosas más. Un dato no menor de esto que a mí me causaba pero pánico tremendo era que impostaba la voz. Que esto es rarísimo. O sea, de repente me hablaba y giraba el cuerpo y hablaba como dibujito animado. Y de repente volvía a girar Y se contestaba. y era un tanguero hablando, y se contestaba, me pegaba y decía, y yo le pedía: no, por favor, basta. ¿Le hicieron pericias a él? Se negó. Sí, quiero preguntar ahora cómo está la causa porque hay que ir cerrando la Sí, nota, entonces sí, quiero está saber en bien. qué situación estaría la causa. La causa está elevada a juicio. A mí me sometieron a todos los tipos de pericias. Él propuso psicólogos y psiquiatras que vengan a evaluarme a mí por si yo mentía. Tengo un 30% de incapacidad psicológica psiquiátrica dictaminada por oficina forense, después de someterme a 4 entrevistas de 4 horas y media, terribles, pero las pasé sola, sin médico de parte. Él no quiso involucrarse, no quiso someterse, porque eran mujeres las que peritaban. O sea, no tiene lógica. Nos sometimos a ADN, prueba de rastros. Costó muchísimo para poder elevarlo a juicio. Todo eso ya está y ahora está en juicio. Y ahora está en juicio. Pero desde que se conoció la fecha de juicio, por lo menos 3 denuncias más tuve que interponer porque no me dejan en paz. Ni en mi casa, ni en la casa de mis padres. Aparecen autos. Hace 2 semanas o 3, el mismo auto blanco que me venía persiguiendo me quiso secuestrar, se bajaron, me quisieron abrir la puerta de la camioneta a 8 de la noche y en un acto de locura los empecé a seguir 45 cuadras, tocando 8 veces el botón antipánico, llamando a custodia dinámica. Nadie responde, nadie contesta, nadie viene al auxilio. No me ponen custodia fija porque no hay. Porque para este tipo de víctimas no hay, tenés que ser o una celebrity o... La verdad es que por eso doy la cara, por eso vengo acá y por eso agradezco tanto el espacio, porque realmente tengo miedo de no llegar al 10 de junio. Y pasé muchas cosas muy feas durante estos 3 años y medio. Nunca dejó de decirme: hola, acá estoy, de encontrarme en tribunales. Y nunca dejé de trabajar porque a mí me sostiene viva mi trabajo, mis clientes, que son mi grupo de contención, mi familia. Yo tengo que seguir trabajando y me dicen: ¿no tenés miedo de venir a tribunales? Sí, lo tengo. Y si él quiere terminar lo que empezó, y bueno, será mi familia la que siga con la causa. Esperemos que no, No, que vamos pueda ser yo. Volvamos a nombrarlo para Sí, saber para de qué estamos saber de hablando. quién estamos Es hablando. Sebastián Pablo Moure, abogado de En los actividad. en actividad de los tribunales de Morón. Sí. ¿Volver a repetir el nombre? Sebastián Pablo Moure. Pablo Moure. ¿Qué edad Así tiene? se llama el agresor. 41 años tiene, 2 hijos. 2 hijos. Sí, por los hijos también le pedí. Cuando se le cae la billetera en medio del acto le pedí por los hijos, que pensara en ellos. Y me contestó: por ellos lo hago. Ok, bueno.
Fiorella, gracias por haber venido, Gracias compartir a ustedes. tu terrible testimonio y